Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Sean bienvenidos a la presentación del libro Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia, de Daniel Escorza Rodríguez. Un libro muy interesante, una edición además muy bonita, y tenemos el gusto de presentar en esta tarde una mesa bastante interesante para hacer la presentación editorial. Nos acompañan la doctora Patricia Macé, el doctor Ricardo Pérez Montfort y el autor del libro, Daniel Escorza Rodríguez. Para darle orden a esto, vamos a comenzar con la presentación de la doctora Patricia Macé, quien es licenciada en Sociología y maestra en Historia del Arte por la UNAM. También es doctora en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es investigadora adscrita al Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También es autora de los libros Simulacro y Elegancia, Tarjetas de Visita, Fotografía, Cruces y Campa, una experiencia mexicana del retrato de tarjeta de visita, y Juan Antonio Azumendi, Arquitectura Doméstica y Psicología de sus fotografías, 1896-1900. Como docente, ha impartido clases en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha sido curadora de exposiciones fotográficas. Realizó las investigaciones Las mujeres fotógrafas de México y el mundo para el libro Mujeres detrás de la lente. La imagen del campesino de la prensa cubana de la década de 1960 y la Fundación Ludwig de Cuba, y además la fotografía documental latinoamericana de Pablo Gasparini. Recientemente concluyó su investigación Fotografía e Historia Gráfica de México Independiente en el siglo XIX. Le damos la palabra a la doctora Patricia Macé. Muchas gracias. Está la nota. Buenas tardes, pues ya me dijeron que tenemos competencia de actividades, hay que ser directos. Como han oído en el currículum, trabajo en la fototeca, somos compañeros de fototeca. Como investigadores, conozco toda la trayectoria de Daniel en la investigación de fotografía y me da muchísimo gusto estar aquí presentando en Cuernavaca, en esta mesa, con la compañía que tenemos tan privilegiada de los colegas, no solamente del autor, sino también del propio investigador Ricardo Pérez Montfort, estar entre amigos como el director del Centro Regional en el Estado, en fin, que es como celebrar, seguir celebrando. El libro tiene un pie de edición que es de diciembre del 14, sin embargo es 15 realmente cuando sale a circulación, ¿no? Y me da mucho gusto que siga circulando, siga habiendo interés por la presentación, porque verdaderamente el libro lo merece. El libro es una gran investigación que celebramos, que debemos celebrar todos, en México, el país, la familia. Casasola debe sentirse muy honrada, muy honrada. Nosotros en Fototeca igualmente, y por doble partida, porque Casasola fue el archivo que dio origen al nacimiento de la fototeca. Casasola también ha sido la divisa con la cual la fotografía ha circulado. La imagen de México en el mundo se ha llevado mediante la fotografía. Fíjense que no en balde, una vez que se iniciaron muy temprano los trabajos, obviamente siendo el archivo Casasola el fundador de la fototeca, la organización del archivo, pues empezaron por sacar de las cajas las imágenes, justamente las placas de cristal del archivo, y fue el primer motivo de interés, pero demasiados. Estamos hablando lo que es ahora, son cerca de 500,000 de imágenes, entre placas de cristal, de placas nitratos, diferentes técnicas, impresiones en positivo, originales, copias de originales, en fin, muchísimo material, muchísimos temas, toda una década, toda una imagen del México del siglo XX, hasta los años 1980, y todavía ustedes pueden encontrar desde Casasola lo que él empezó a copiar, a juntar, a reunir del siglo XIX algunas cosas. Entonces es inmenso, y el interés por difundirlo es muy grande. Les decía que recién que llegó, tan pronto sacaron de las cajas
el director de Lina se encargó de llevar una exposición fotográfica. Yo me imagino que fue lo primero que de la fototeca salió al mundo, a Nueva York, fue la Revolución Mexicana, fotografías de Casasola. Fue Enrique Sorescano quien lo llevó, y bueno, desde entonces es la divisa con la cual la imagen de México circula en el mundo. La Revolución Mexicana vinculada con Casasola. De ahí empezó a fijarse esa leyenda de la fotografía de la Revolución Mexicana y Casasola. ¿Qué es lo que inevitable, sin duda, inevitable, como lo pueden ver en la exposición? O sea, las imágenes son de tal impacto visual, de tal eficacia fotoperiodística, porque resumen momentos clave de lo que fue el proceso revolucionario, y por sí misma empezó a andar esta imagen, empezó a impactar. ¿Qué es lo que pasó en Fototeca? Que se empezó a generar un interés por parte de quienes empezaron a catalogar y a clasificar, a sacar de las cajas las fotografías. Entonces, muy con cautela, con conocimiento de lo que fueron las placas y sobre todo con interés, con motivación, empezaron a formularse planteamientos. En la década de los 80, la primera investigadora que hubo en la fototeca elaboró, difundió artículos, escribió artículos muy serios de análisis. Sin embargo, pues se fue por una beta que les traigo aquí un par de ejemplos de lo que fue el interés para ella Casasola. El otro personaje dentro de Fototeca que se encargó de la catalogación ya sistemática, que fue justamente cuando tuvimos como director al actual director de este centro regional, fue Nacho Gutiérrez. A él le debemos la sistematización, la digitalización de las imágenes en gran parte, y él elaboró, él fue muy, bueno, pues tenía el contacto, así como Flora, placa con placa pasaba por sus manos, miró tanto y dijo, bueno, hay un mito, porque hay un mito Casasola, porque realmente detrás de esto hay muchos autores, hay muchos nombres, hay muchos que no son Casasola, pero que están en Casasola. Y entonces ahí quedó, ahí planteó. Ambos abrieron brecha, ambos plantearon inquietudes muy oportunas, pero cuando llega Daniel a elaborar su investigación, lo que hace es realmente agarrar el toro por los cuernos de una manera sorprendente. Realmente todos quienes hemos rondado la fotografía y a quienes han entrado a hacer investigación sobre el asunto, les consta que manejar Casasola es inmenso por la cantidad, tremendo por las imágenes tan impactantes, tan poderosas, diverso en épocas. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Pues plantea una manera, él abre un camino y dice, por aquí yo me puedo ir. Ahora, a mí me parece que él lo que hace es, como investigador de fototeca, que trabajamos en archivo, entonces lo que hace es, desde la mirada que tenemos nosotros dentro del archivo, de lo que es el archivo, lo que es el acervo, y el manejo, el ir y venir de las piezas, el contacto que tenemos también, más ágil, lo tienen ágil cualquier persona del público, por supuesto, pero nosotros estamos ahí dentro de la misma. Entonces, él lo que elabora es sienta las bases de cómo poder entrar a Casasola, no se deja impactar, sin duda en un deslumbramiento por el trabajo. De otra manera no hubiera investigado Casasola, solamente alguien tan osado como él lo hace, siendo 500,000 de placas, asuntos tan variados, y la Revolución Mexicana, que a todos nos resulta sin duda singular e impactante como imagen fotográfica, como documento fotográfico, documento histórico. Entonces, él lo que plantea es, para mí, lo que voy a investigar es el comienzo. ¿Quién fue Casasola? Por eso el título del libro, Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia. ¿No? ¿Quién fue? ¿Qué es Casasola? ¿Qué fue? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde fue? ¿Hasta dónde Casasola es la impronta
cómo es que pudieron haber ingresado otras fotografías al acervo. Ahí hace planteamientos hipotéticos, posibles, otros sustentados, pero ya elabora, asienta una serie de afirmaciones sobre las observaciones de placas, de investigación en los archivos, en archivos hemerográficos, documentales, entrevistas. Él hace toda una labor de decir, vamos a ver cómo yo le puedo entrar y sin perderme en el acervo y sin irme por la superficie, sino hacerlo con seriedad, con profundidad, tratando de aceptar, de ver al sujeto que no es nada más una persona, sino es él, como dice, la agencia o incluso el mismo fotógrafo. Él lo que ha hecho, sin duda se ha hablado sobre Casasola, hay muchos textos muy aportadores, muy reveladores, investigaciones también muy reveladoras, iconográficas sobre todo. El mismo investigador, historiador Ricardo Pérez Monfort ha elaborado investigación que ha cruzado este acervo sobre otro asunto también importante. Pero lo que Daniel hace es centrarse y no perderse. Miren, verdaderamente es una virtud, es una cualidad que como historiador él demuestra en el libro, en una lectura de un libro que además no se pierde, organiza de una manera tan clara sus planteamientos, que incluso si ustedes no quisieran abordar ciertos puntos, cierto capitulado, es muy fácil que abandonen cierto capítulo, cierto punto y regresen o retomen la lectura y no se van a perder, los va a mantener. Y sobre todo, que plantea de manera tan fluida, de algo parece sencillo, algo que es verdaderamente complejo, que es seguir la labor de un personaje legendario cuya trabajo bajo la firma Casasola también se ha convertido en todo un símbolo, ¿no?, de la fotografía del siglo XX. Él dejó atrás aseveraciones que en cierta manera fueron sensacionalistas, como la que llegó a plantear Olivier de Roas, un libro que ha circulado mucho, Fuga Mexicana, que se publicó en 1994, la primera revisión general de la fotografía en México, y él afirmó que la historia de la Revolución Mexicana, fíjense lo que dice, era la historia de la piratería de las imágenes, porque claro, cuando se descubre que Casasola no nada más es el fotógrafo, sino quien acopió, como lo dice Daniel, entonces dice, bueno, pues historia de la piratería de las imágenes, muy distinto decir que llegaron fotografías, como Daniel lo aclara, se acopió de fotografías, fueron colegas, trabajaron juntos, realizaron una labor de gremio como fotógrafos de prensa, a encontrar afirmaciones como esta, que sin duda son temerarias y hay que someter a valoración. En ningún momento encontramos algo semejante en la investigación de Daniel. Él ya también ha madurado, ha asimilado experiencias de nosotros, ¿no? Somos una generación reciente, los investigadores de la fotografía, pero ya ha habido quien ha abierto brecha muy sólida en investigación de fotografía de prensa, como John Maraz, como Rebeca Monroy, el mismo Ricardo Pérez Monfort, Miguel Ángel Berumen, ¿no? Entonces ya él lo que viene a hacer es también demostrar que ha asimilado todo eso, rebatir, pero lo hace también con discreción. Si él comenta, hace esas puntualizaciones, hace aclaraciones sobre lo que se ha dicho, lo hace con discreción, pero lo hace con mucha contundencia. Es muy discreto, siempre lo plantea como él mismo lo es, contundente como él lo es también, sobre los planteamientos y cómo él recoloca al personaje Casasola, y sobre todo algo que es muy interesante en el libro, dice, bueno, no se crean que es, bueno, sí, la gran agencia, era un establecimiento, lo ubica en la tierra, y eso a mí me encanta, porque siempre lo llevan a ras de tierra, a ras de experiencia humana, de manera que yo también siento que el libro es muy iluminador, muy estimulante para los mismos fotógrafos, para los comunicólogos, no es un
es un libro experto, de conocedor, de investigador, concienzudo, historiador, pero llega a un, yo digo, una persona que se dedica a la fotografía de prensa, que es fotoreportero, que es periodista mismo de fuente, los comunicólogos, es sumamente revelador, ¿no? Y esto de colocarlo a nivel de tierra a mí me fascina. Es decir, no es el mito lo hace humano, es la experiencia que pudo ser de muchos, y lo dice como agencia. Casasola no fue la primera, también lo coloca dentro de lo que fue el devenir de los fotógrafos en la época. Hace la aclaración también de que como evento noticioso, la Revolución Mexicana per se estaba propiciando la experiencia del fotógrafo, estaba llamando, estaba jalando, estaba motivando. Todo eso hace que se vea con tal naturalidad el trabajo, que uno vaya siguiendo en la lectura y dice, claro que sí, ¿no? O sea, va viendo, un periodista se puede reconocer en ciertos momentos en la trayectoria, no deja de reconocer también la capacidad visionaria, la capacidad de liderazgo de Agustín Víctor Casasola como empleado. ¿Sí? También creo que detrás de la agencia, y es algo que es bonito encontrar en el libro, uno encuentra muchas cosas claras, y muchas cosas claras que llevan muchos caminos, un camino que abre muchos y que los deja abiertos. Cuando él presenta al fundador de esta agencia de información fotográfica, él por ahí deja abierto como para que alguien llegue y vea qué puede elaborar de ahí una investigación acerca de, bueno, cómo eran las contrataciones en la época, cómo estaban mandatados. O sea, cuando él habla de esa función de liderazgo y la formación de la agencia de información fotográfica, pues ahí se queda abierto un punto, deja que más se puede decir, y obviamente eso es también poner límites a lo que él quiere al centro de su investigación. Él también en esta delimitación muy concreta, muy puntual, muy consciente de las limitaciones y de que no se va a comer de un solo bocado a Casasola como quisiéramos, no se puede, no es posible. Entonces también acota muy bien un periodo y dice, el primer archivo, eso también me encantó, cómo metodológicamente él dice, no voy a investigar todo, nada más me voy a dedicar a esta etapa que es de 1900 a 1921, y que tiene que ver con este momento en que es Agustín Víctor Casasola la figura central. Él crea, crea una conciencia de gremio, él reúne en torno de él una serie de especialistas. Él también lo que hace es, empieza como reportero, como reporter, que dice, y entonces en este breve periodo que él lo que hace es un primer archivo. Ese primer archivo, mucho de ese trabajo es lo que pueden ver en esta exposición. O sea que el libro y exposición, aunque no fueron pensados así, no tiene ese sentido, pero eso que él hizo, ese primer archivo que él hizo, todo lo pueden ver aquí. Digo, la parte de lo que seleccionamos de él se puede ver aquí, ¿no? Esa claridad, digo, también es parte de alguien que tiene esa visión, ¿no?, de historiador, para decir, hasta acá llego, hasta acá me quedo, hasta la creación del álbum fotográfico, del álbum histórico fotográfico en 1921, con el que además también es de qué manera tan contundente de cerrar con un periodo de investigación donde él mismo, Casasola, materializa un proyecto personal, y dice, yo voy a editar, proyecta una conciencia del valor histórico de la fotografía, de las fotografías que bajo su agencia estuvieron circulando, para darla a conocer como un libro gráfico, historia gráfica, ¿no? Yo les quise
quise traer algunas imágenes porque me pareció que Daniel menciona y se ve, ¿verdad? No se ve tan claro porque tenemos luz, pero a lo mejor tampoco vamos a apagar la luz para no crear problemas. ¿Puedes quitar la de ellos? La de frente. Ahorita la quita. Sí, es problema, no, porque es bonito. No es problema, y ¿no? luego la vuelve a poner y la puede grabar además con mucha boca. Daniel lo menciona en el libro, no las reproduce tal vez por cuestiones prácticas, porque hay que reproducir muchas imágenes, ¿no? Pero me pareció interesante que ustedes también vieran esa carta de presentación que hace el director del Imparcial, un periódico para el cual estuvo contratado Agustín Víctor. Aquí es algo que él aclara muy bien, su condición como contratado, como fotoreporter, como después aquí como fotógrafo de prensa, que lo presenta el director. Ya hay una formalidad en el reconocimiento de su puesto, está la firma y está su nombre y su fotografía, ¿no? 1912, Daniel. Sí, ¿no? C12, esa. Luego vemos la siguiente. El tipo de imagen que hacía él, me imagino que cuando estaba en el periódico del Imparcial, ¿no? Porfirio Díaz poniendo la primera piedra durante las fiestas del centenario, la primera piedra para el Palacio Legislativo. Vamos a ver la otra. Creo que no está, ¿verdad? Traje unas poquitas, pero que no están en el libro, ¿no? Para también pues motivar y además para ver la riqueza de esta documentación. Aquí algo bien interesante es ese acercamiento que logra el fotógrafo. Ya se ve esa experiencia de Casasola como fotógrafo al acercarse, ese privilegio también de que el fotógrafo se acerca al presidente, lo fotografía en primer plano, ¿no? Firmando el documento también ¿verdad? De la primera piedra para la fundación del Palacio Legislativo en las fiestas del centenario. ¿Qué otra traje? Sí, vamos a ver. Bueno, también él mismo lo dice, ¿no? La famosa frase que lo hace a él: hago la fotografía que usted necesite. Lo menciona en el libro, no pone esta caricatura. Me parece pues también muy simpática. Yo creo que fue una de las muchas, ¿no? El fotógrafo ya era, desde el siglo XIX lo fue, se hicieron caricaturas, ya era una personaje de la ciudad, ¿no? Pero el fotógrafo de prensa era algo nuevo, ¿verdad? La prensa, vamos a ver la siguiente, su credencial. Daniel la ubica, ustedes en el libro, para que lo lean, pueden ver cómo él data esta credencial, ¿no? Y justamente de la Agencia de Información Fotográfica, su retrato y los datos y todos los servicios que ofrece. Ahí los pueden ustedes leer, no solamente para un trabajo nacional, sino también internacional, ofrecer fotografías de México y el mundo, y de tomar fotografías de día y de noche. Estas acotaciones son interesantes porque pues hacer fotografía de noche se hacía, tenía su dificultad, no todos lo hacían, pero era algo que era de su especialidad. Daniel lo menciona, habla de esto en el libro, pero no van a ver la caricatura. Bueno, aquí, perdón, tampoco la credencial. Vamos a ver aquí. Incluso hace una lectura, aquí se pueden ver muchos datos que en el libro los vaya relatando. Como dice, se fue mudando de estudio, pasó de un estudio a otro. Bueno, estas son algunas muestras de la fuente en la cual se basó. Vamos a ver la otra. Miren, esto que yo digo, tras Casasola, él lo aclara muy bien, eso es también muy bonito como lo hace tan ameno. No es Agustín Víctor, estaba su hermano Miguel, ¿no? Hay algo, no se alcanza a ver en la diapositiva, pero cuando la miramos en la imagen más detalladamente, lleva un revólver en el bolsillo, ¿no? Lleva un revólver, entonces, bueno, es un fotógrafo de la revolución, hay que estar armado, ¿no? Y ustedes pueden ver también la bolsita, si vieron la caricatura, donde guardaban las placas de cristal, ¿no? Que tomaban, o que iban a tomar. Entonces ahí están las cajitas donde están las placas para revelar y demás, ¿no? Y pues se da la idea del estudio. Vamos a la siguiente. En el archivo hay mucho, Daniel pone muchas imágenes, ¿no? Autorreferenciales, ¿no? El fotógrafo se fotografía con sus colegas, también
ahí está el mismo Miguel Casasola, su hermano, y está uno de los colegas, creo que lo identifican como Velado, tú se debes saber mejor, Daniel, tú los conoces perfecto, pero es uno, o a todo caso un reportero, ¿no? Pero están ellos mismos, entre ellos se fotografían ya sea en grupo, muy en pose, él mismo con su gremio, con los que se encuentra según los eventos donde aparecen, se reúnen, ¿no? O en esto que aquí están con Cantoya, el del globo, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Esta es una de las muchas, ¿verdad? Sí, vamos a ver la otra. Y bueno, algo que también es importante y que también se queda como beta abierta y que ya otras investigaciones lo han hecho, yo estoy segura que Daniel las conoce muy bien, sobre la importancia que tuvo la manera como se elaboraba el periódico, ¿no? Que deja de hacerse en prensa plana y empieza la rotativa, ¿no? Y todo lo que conlleva la rotativa para la circulación de la información, de la noticia. Vamos a ver la siguiente. Y bueno, en el cambio de siglo, el mundo también, ¿qué presencia tenía la imagen en la prensa? Bueno, ya tenía, como ven ustedes, una presencia en portada, pero tiene una característica, si vemos la otra, siguieron circulando imágenes como esta, era más decorativa la fotografía, ¿no? Bueno, pues sí, pero ¿qué pasa una vez que los sucesos... bueno, ¿qué vemos? ¿Cómo se maneja la fotografía? ¿Cómo se manejó ya en la rotativa? Me imagino, no es una fotografía, tal vez no sea de los 20, quizás sea de los 30, tú lo sabes mejor también. ¿Cómo preparaban, ¿no? la diagramación gráfica de la imagen, ¿no? Los equipos, lo que implicaba la inversión, la empresa que significaba ya la fotografía de prensa, introducir fotografía en la prensa, lo caro, la tecnología, ¿sí? Vemos la siguiente, aquí está. Entonces, de pronto cambia el escenario político, social, económico y todo, México, cambia México y aparece esto que ya entonces la imagen es noticia, ¿no? Es noticia, el manejo de la noticia es algo que es clave en todo este desempeño, en todo este periodo, todo este impacto y lo que nos sigue fascinando y nos sigue interesando del archivo Casasola. Vamos a ver, no solo es eso el archivo Casasola. Vean también cómo para esta época de la que nos habla Daniel, la fotografía circula ya, cómo gana una imagen en la prensa ilustrada como fotografía artística, ¿no? Es fotografía documental, pero siempre también el interés de ciertos espacios por promover a sus fotógrafos, por ganar lectores y por también yo creo que cierta labor educativa. Vamos a ver la otra, ¿no? Paralelamente a lo que se veía de la noticia del momento, pues el espectáculo no dejaba de haberlo, entonces esta es muy graciosa, ya con esa, ¿no? De la Semana Ilustrada de 1914, más o menos por ahí se van las otras también en época, 14, 13, ¿no? Vamos a ver la otra. Y esto, que este es el retrato sensacional que está en el libro, es de las cosas que nos da a conocer Daniel, que nos deja boquiabiertos, la calidad del trabajo como retratista de Casasola. Es extraordinario, ¿no? Rebasa el tiempo, es muy gusta como pieza actual, tal vez más que como gustó en su época, no estoy segura, pero bueno, esta calidad de retratista que ya había desempeñado Casasola y que Daniel nos da a conocer. Ese capítulo a mí me encantó también, cómo nos dice, pues también tenía su estudio y la agencia no fue el boom, tuvo su importancia, pero también pues tuvo su estudio, esos retratos en condiciones, ya lo pueden ver en el libro, diversas. Hay cosas que resultan graciosas cuando uno se encuentra en el libro, pero serias. Sin duda Casasola, pues muchos se querían conociéndolo, teniendo. El fotógrafo era
vecino. Entonces también, pues me imagino que entre colegas como aquí, ¿no? Es un colega fotógrafo, fotoperiodista o fotógrafo de prensa que él retrata, y como eso mucho, toda esa parte donde él habla del estudio de Casasola también es algo que uno lo ve, pues sí, como toda experiencia nueva, tiene un proceso, pues está arriba, está abajo, ahí va, se mantiene, ¿no? Y vamos a ver la siguiente, porque cuando yo les decía que la calidad del trabajo como retratista, Flora Lara, que fue como investigadora dentro de Fototeca, quien también se empeñó en difundir, en hablar sobre Casasola, ella quiso destacar otra cosa que fue como esa fotografía documental. Ella estaba más interesada por este documentalismo. Y entonces yo creo que por eso fue esta década de los 30 en la que ella se centró, finales de los 20, en los tribunales, en esta fotografía de prisión. Ella incluso elaboró todo un discurso visual, un texto, ensayo sobre la fotografía de la prisión y el trabajo de Casasola en eso. Es algo que ella en particular encontró esa manera de delimitar a Casasola en un universo, como también eso, son fotos muy fuertes, muy impactantes. En otro sentido el impacto, vamos a ver la otra, como esta, que no quisiera decir, pero pues hablan mucho, hablan por sí solas, dicen mucho y eran parte de un trabajo que ella dijo, aquí está Agustín Víctor Casasola, ese es Agustín Víctor Casasola, ese es el que yo lo circunscribo muy bien. Bueno, más difícil era decir, bueno, el comienzo y dónde está Casasola, hasta dónde y cómo fue lo que hizo Daniel con el trabajo. Creo que hay otra. Bueno, sí, volver a esta inevitable hacerlo una leyenda, inevitable hacerlo un mito, porque a final de cuentas, gracias a su labor de acopio, gracias a su conciencia de gremial, de liderazgo, gracias a la agencia, gracias a sus amigos que quisieron dejar, como lo aclara Daniel, también entregarle archivos, él mismo copiar, como lo dice en el libro, narra muy bien tantos detalles que realmente no hay manera, hay que leerlo y se lee muy ágil. Que gracias a él podemos tener esta documentación fotográfica tan rica y que se puede apreciar en algo como la muestra fotográfica que tienen ustedes, o como en la siguiente, que ya también lo que hace en la investigación Daniel, que la tienen, creo que está aquí en la exposición, y que Daniel se encarga ya de retomar el trabajo de otros investigadores y decir, esto no es Agustín Víctor Casasola, esto es del autor fulano, creo que Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, así como la famosa Adelita, que también otro investigador dice, yo ya la encontré y salió publicada en tal periódico y no es Agustín Víctor Casasola, es Jerónimo Hernández, y así todos esos puntos los va colocando en su lugar, todos esos personajes los va colocando en su lugar Daniel con su investigación, de manera que nos presenta frente a un abanico muy rico y a un Casasola tan humano que ya nos hacía falta sin dejar de respetar la leyenda. Muchas gracias, hasta aquí. Agradecemos los comentarios de la doctora Patricia Macé. Le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Pérez Monfort, quien es doctor en Historia de México por la UNAM, es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y además es investigador nacional, Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha realizado estudios de fotografía y cine y participado en diversas producciones de cine documental como Siglo XX, La vida en México y Voces de Chinantla. Es autor de los libros Tolerancia y Prohibición, Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las Drogas en México de 1840 a 1940. Y del siguiente libro, Historia de México Contemporáneo, 1810-2014, La Cultura. Ha formado parte del comité editorial de las revistas Signos de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, sobre el nacional,
Muchas gracias, es de verdad un honor estar aquí con colegas que respeto muchísimo y que he admirado mucho su trabajo desde hace mucho tiempo. Conozco el trabajo de Patti desde hace también mucho tiempo, he tenido la oportunidad de revisarlo y estudiarlo con cuidado particular, hacer presentaciones de sus libros también, y con Daniel tengo que reconocer que este libro me corroboró su calidad como investigador, dado que conozco su trayectoria tanto dentro del Sistema Nacional de Fototecas como investigador, pero también como un destacadísimo alumno en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Filosofía y Letras. Recuerdo un trabajo, su tesis de maestría sobre el convento de Churubusco, que realmente es una obra fundamental, que yo espero que ya esté publicado, ¿verdad? ¿Ya? ¿O todavía no? Es una lástima, es una vergüenza que de repente no tengamos esa publicación, porque es un trabajo realmente espectacular. Y en verdad que me siento muy honrado de estar aquí, porque cuando el INA de Morelos me invitó a hacer la presentación, me sorprendió muchísimo porque, bueno, el texto que ustedes pueden conseguir ahora, y los conmino a que se lo arrebaten porque realmente es un trabajo extraordinario, cuando lo fui revisando poco a poco, me fui dando cuenta que Daniel había avanzado muchos pasos como investigador y que era un hombre que estaba dando realmente una muestra mucho más allá de capacidad doctoral en su trabajo de investigación, sino que hacía lo que muchos historiadores consagrados, ¿verdad?, hacían de manera magistral, y es de manera muy discreta, ¿verdad? Daba saltos monumentales, ¿no?, en la historiografía, en este caso es la historiografía de la fotografía mexicana. Entonces, realmente sí me siento muy complacido de estar con Patti y con Daniel, y desde luego con el hijo de un gran colega de Carlos Barreto, Marc, a quien aprecio muchísimo, gran historiador, corridero también de Cuautla, y de verdad que me emociona mucho estar aquí. Preparé un texto corto, son solamente unas notas para la presentación de este libro, Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia, de Daniel Scorza Rodríguez, que aparece en la colección Alquimia 3 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es una colección que yo creo que ya debería de estar distribuida en todas las escuelas, en todas las universidades, ¿verdad? Y que ya debería de ser prácticamente una colección obligatoria realmente en el mundo de la enseñanza de la historia en México. Bueno, el texto dice lo siguiente: así como los nombres de Dorothea Lange y Walker Evans están ligados a las fotografías de la Gran Depresión norteamericana de principios de los años 30 del siglo XX, el de Agustín Sander a la Alemania guillermina, el de Berenice Abbott a Nueva York como gran urbe de hierro, o el de Martín Chambi al Perú andino, así el nombre de Agustín Víctor Casasola está vinculado estrechamente a la imagen de la Revolución Mexicana. Sin embargo, lejos de caer en estos estereotipos un tanto simplistas y condensadores, bien sabemos que más que una temática o un lugar específico, lo que podría caracterizar al oficio de un fotógrafo icónico, como son los que he mencionado, es su versatilidad, pero sobre todo su originalidad. Y esto es lo que sobresale en primera instancia en el estudio de Daniel Scorza sobre Agustín Víctor Casasola, que ahora se presenta. Se trata de un libro cuya originalidad consiste en la desarticulación de un gran mito, aquel sobre el que se ha construido no solo sobre el renombre de los Casasola, sino también aquel que ha acompañado a la propia fotografía de la Revolución Mexicana. Para ello, el autor
disecciona la vida y la trayectoria del fundador de este clan de profesionales de la imagen como fotógrafo de prensa a finales del siglo XIX y principios del XX. Incorporándose al mundo de la imprenta diaria, primero más como repórter que como fotógrafo, aunque ejerciendo el oficio de uno y otro, este hombre, que cargará con el estigma de ser uno de los fotógrafos más prolíficos del mundo porfiriano y de la epopeya revolucionaria, se fue formando como captador de instantáneas de manera por demás mundana, abarcando temas que van desde los clásicos ligados al poder hasta las colonias y los actores más populares y hasta marginales. Las fotografías de Agustín Víctor de los primeros años del siglo XX resultan por demás sorprendentes. Es capaz de convertir su propia profesión en reportaje, junto con las noticias del alto clero, las nuevas tecnologías eléctricas o los humildes papeleros. Sin embargo, como buen cubridor de la noticia, al parecer siempre tiene un pie metido en los círculos del poder. Con fina y rigurosa sensibilidad, Daniel Scorza lleva al lector por algunos de los sinuosos caminos que muestran cómo Agustín Víctor Casasola, ahora más fotógrafo que repórter, se logró acercar a don Porfirio y a sus secuaces para poderlos evidenciar en sus ceremonias y festejos muy poco antes de los primeros disturbios revolucionarios de 1910. La revuelta maderista y su posterior desenlace coincidieron con un salto cualitativo en la labor de Casasola. En 1911 fundó la Asociación de Fotógrafos de la Prensa Metropolitana, de la cual fue presidente y gracias a la misma mantuvo sus lazos con el poder, particularmente con el presidente interino Francisco León de la Barra y después con el propio Francisco I. Madero. Pero además, esta situación le dio la oportunidad de participar directamente en la ampliación del incipiente mercado de la fotografía, que poco a poco se iría convirtiendo en una minita de oro, tanto para sus oficiantes como para sus divulgadores, y desde luego para vincularse con otros distinguidos perseguidores de imágenes que no tardarían en convertirse en figuras relevantes de la narración gráfica de la vida mexicana y sobre todo de la revolución que ya se aproximaba con vertiginosa velocidad. Su hermano Miguel Casasola, Manuel Ramos, Jerónimo Hernández, Ezequiel Álvarez Tostado, Samuel Tinoco, Eduardo Mellado, Abraham Lupercio, Antonio Garduño, Filiberto Aguiluz y algunos otros contribuyeron a que el medio fotográfico se empezara a apreciar como un espacio intermedio entre el arte y la captación del instante noticioso. Daniel Scorza lo dice así, cito textualmente: si se observa el trabajo primigenio de Casasola entre 1901 y 1911, se colegirá que aun cuando sigue fundamentalmente los cánones visuales de la pintura, de la perspectiva renacentista, también introduce una visualidad propia del periodismo. Este salto, ¿verdad?, que para algunos de los que hemos estudiado la historia de la fotografía en México, que es un ir y venir entre la pintura y la fotografía, entre el grabado y también el grabado de la rotativa, etcétera, etcétera, que parece romper un poco con esta visión clásica de que primero es la pintura, después el grabado y después la fotografía. Eso no es tan así, esto va y viene, y esto es súper interesante verlo, ¿no? Como estos fotógrafos también son artistas, también son grabadores, etcétera, etcétera, y van y se mueven precisamente en ese espacio, ¿no? Y también, además, son periodistas, ¿no? Agustín Víctor se daría cuenta entonces que el acopio y el cuidado de negativos y fotografías podría no solo ser un importante negocio, sino que también podría ser una relevante labor memoriosa, es decir, adquirió el sentido histórico de su labor. Fundaría entonces la agencia Casasola justo en el año de 1912. Si uno va viendo precisamente cómo se está entretejiendo con la propia revolución, este personaje, ¿verdad?, termina siendo una figura del México revolucionario también, ¿no? La crónica puntual y rigurosa que Daniel Scorza hace de esta agencia en el capítulo 2 de este libro es, a mi juicio, una de sus mayores contribuciones, que no la única, a la historia de la fotografía mexicana. Las tribulaciones de dicha agencia, de sus competidores, sus locales, sus colecciones, la compra de materiales a otros fotógrafos, sus enemigos, los temas revolucionarios o cotidianos que empezaron a formar parte de su acervo,
la conciencia sobre la necesidad de firmar las fotografías del mismo por parte de su hijo Gustavo, los soportes y su manipulación, son solo algunos de los temas que se tocan en este capítulo. En el mismo queda claro que ni el propio Agustín Víctor ni ningún miembro de su clan estuvieron presentes en algunos de los momentos más relevantes de la revolución, pero que muchos de los mismos son conocidos visualmente y asociados directamente a su nombre. Las conocidísimas soldaderas, los combates en el norte y centro del país, las comidas en Palacio Nacional, la intervención norteamericana en Veracruz, las batallas de Celaya y de Santa Rosa, el combate de Lébano y muchos otros acontecimientos importantes de aquella década sangrienta no pasaron en efecto por la lente de los Casasola, pero sí se relacionan muchas de sus imágenes con esos momentos gracias a su condición de cuidadores y reproductores de imágenes. Es realmente su enorme labor de acopio de fotografías de la Revolución lo que los convierte en referencias imprescindibles de la misma. Los dos capítulos que siguen en este recuento del quehacer de don Agustín Víctor Casasola los dedica Daniel Escorza a su obra fotográfica y a su labor editorial respectivamente. Como fotógrafo, que todavía no ha dejado atrás su condición de reportero, Casasola cubre los bárbaros acontecimientos de la decena trágica en febrero de 1913 hasta el entierro de Francisco I. Madero, al arribo de Carranza a la Ciudad de México en 1914 y sus banquetes en Palacio Nacional. También se va a Aguascalientes a fotografiar a los convencionistas y a Querétaro a hacer lo mismo con los constitucionalistas. También tomará fotos de cotidianidades, eventos sociales y deportivos, de la fiesta brava, del mundo de los espectáculos y de la moda. Cerraría este ciclo en 1920 con la foto del cadáver de Venustiano Carranza, cuyo impacto trascendió las fronteras nacionales y probablemente influyó en la imagen de barbarie que ya había construido a nivel internacional la propia Revolución Mexicana. Esta imagen que me imagino que todos conocen, ¿verdad?, del cadáver de Venustiano Carranza con los algodones en las fosas nasales, ¿verdad?, es una imagen realmente impactante y ahí está, ¿no? Gracias a las pesquisas del autor de este libro, el lector se entera que a partir de 1920 y 1921, los Casasola se orientaron más al registro comercial y publicitario, incorporando a los trabajos de don Agustín Víctor los de sus hijos Gustavo e Ismael. Cierra este apartado un breve estudio sobre la labor de don Víctor como retratista, a la cual ya se refirió Patti y que realmente es sorprendente, ¿no? Que a juicio del propio Daniel Escorza, es una veta no explorada lo suficiente de su trabajo como fotógrafo, como tampoco lo es un tema que también señala el autor como poco estudiado y que es el de la mendicidad. Este es un tema que trasciende, ¿verdad?, la obra de Agustín Víctor. Lo vemos fotografiando a los papeleros, ¿no?, a finales del Porfiriato y luego durante la Revolución, y luego va a continuar este tema, ¿no? Yo agregaría que uno de los grandes méritos de este libro es precisamente el del continuo señalamiento de temas y aspectos que todavía no se han estudiado suficientemente en la historia de la fotografía mexicana, aun cuando no cabe duda que bastante se ha hecho hasta hoy. Finalmente, el último capítulo de este magnífico libro está dedicado a un trabajo editorial extraordinario que Agustín Víctor Casasola emprende entre 1920 y 1921. Se trata del álbum histórico gráfico. Siguiendo la tradición de los álbumes como conjuntos de textos o imágenes que ya tenían una larga trayectoria en el México decimonónico, producido recién concluida la etapa armada de la Revolución Mexicana, parece haberse gestado un par de años antes. Con particular precisión, Daniel Escorza sigue estos antecedentes y cuenta cómo en julio de 1921 se logra publicar el primero de 5 cuadernos de esta recopilación de fotografías hechas por Agustín V. Casasola e hijos, que según los afanes publicitarios prometía en su contenido referencias gráficas sobre los principales sucesos acaecidos durante las épocas de Díaz, de la Barra, Madero, Huerta, Carvajal, la Convención, Carranza, de la Huerta y Obregón. Haciendo un análisis formal de los 5 cuadernos publicados, el lector se entera, o sea, el análisis lo hace desde luego Daniel de manera magistral, insisto, ¿no? El lector se entera, después de leer este análisis, que en un total fueron 450 fotos
las que se incluyeron en estos álbumes. La mayoría correspondería al Porfiriato y a la Revolución Maderista, mientras que el gobierno de Madero y el de León de la Barra tendrían entre 90 y 110 fotos. Pero independientemente de la cantidad y de los múltiples lugares que se retratan, lo que resulta muy relevante es que estos álbumes ya contienen algunas de las referencias visuales más relevantes de la propia revolución. Las giras políticas de Madero, las manifestaciones antireeleccionistas, los cañones, las multitudes, bueno, las armas en general, el emblemático retrato de Zapata, Madero y Bernardo Reyes, la toma de posesión de la Barra o el famoso retrato de Madero sonriendo socarronamente a bordo de un avión, que durante mucho tiempo se pensó que era un fotomontaje. Todas esas fotos serían publicadas en aquellos cuadernos del álbum histórico gráfico cuyo último volumen apareció en 1928. Es interesante esto de la fotografía de Madero. Me sorprendió muchísimo porque yo era de los que sostenía que era un fotomontaje, porque era evidentemente un fotomontaje, porque está Madero ahí sentadito, ¿verdad?, sonriendo a la cámara en un avión, y lo único que se ve del avión es precisamente la cabinita donde él va sentado, y no se ven ni las alas, ni la hélice, ni nada más, y desde luego está en tierra, ¿no? Entonces yo dije, pues esto lo recortaron, lo pusieron así, pero resulta que no, que sí es una foto de a de veras, y que sí se subió al avión, aunque probablemente el avión no esté volando en ese momento. Pero bueno, el hecho es que parece que sí voló, ¿no? O sea, sí se puso a volar, voló durante unos 15 minutos o una cosa así, un rato largo. 2, 3 minutos. 2, 3 minutos, bueno, se trepó al avión, pues, lo que ya para un presidente de esa época era bastante, ¿no? Este sería claramente el antecedente a la clásica obra que compilaría Gustavo Casasola y que sería la imprescindible historia gráfica de la Revolución Mexicana, que se empezaría a publicar hasta 1943 y luego reaparecería en 1973, en 1976 y en 1989 con otros nombres. Así, este estudio sobre la obra de Agustín Víctor Casasola cumple con el objetivo de, en efecto, desarticular un mito, pero también de valorar el trabajo de un fotógrafo, de un reportero, de un acopiador y un editor que contribuyó a mostrar a un México que no solo vivió una revolución, que ya es mucho decir, sino que fue un país que se transformó de manera mucho más compleja y variada durante esos 20 años. Dice Daniel Scorza casi al finalizar su libro textual: el material fotográfico contenido en el primer acervo de Casasola se enriquece mucho más con imágenes de las calles, de las familias, de las casas, en fin, de la vida cotidiana, los toros y los toreros, y particularmente el retrato. E insiste el autor que las fotografías de este Casasola transitan, lo que ya dijimos hace rato, entre el arte y la prensa, entre la creación y la noticia, y yo diría, entre la vida diaria y la vida extraordinaria. Leer este estudio sobre Agustín Víctor Casasola y contemplar sus fotografías remite precisamente a ese tránsito entre lo sucedido y quien lo encapsuló en la imagen de un instante, que es sin duda una de las maravillosas sorpresas que le aguardan a quien ha incorporado la fotografía a los estudios históricos. Por eso mismo, no solo recomiendo la lectura y el disfrute de este libro, sino que espero que sea un ejemplo de cómo se puede escribir historia, ya no solo con escritos y escritores, sino que es necesario hacerlo, sobre todo quienes nos dedicamos a los siglos XIX, XX y XXI, que es necesario hacerlo con fotografías y desde luego con los fotógrafos, tal como lo ha hecho Daniel Scorza Rodríguez con este libro Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Ricardo Pérez Monfort. Ahora cedemos la palabra al autor del libro, Daniel Scorza Rodríguez, quien es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es investigador en la Fototeca Nacional del INAH y es miembro de la Academia Hidalguense de la Historia. Ha publicado artículos, ensayos y crónicas en revistas académicas y en publicaciones periódicas como Síntesis de Hidalgo, Desde la Óptica, México en el Tiempo,
México desconocido, historias, alquimia, dimensión antropológica, entre otros. Ha dedicado los últimos 10 años de su vida a historiar las fotografías del archivo Casasola. Entre sus publicaciones están El pequeño historiador, Casasola y Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia, que se presenta en esta ocasión. Damos la palabra a Daniel Escosa. Muchas gracias. Gracias a todos también por su presencia aquí a la mesa. Agradezco a mis colegas, bueno, ahora colegas, ya que también fueron mis maestros, como ya se ha mencionado, en la Facultad de Filosofía y Letras, tanto Patricia, precisamente de Historia de la Fotografía, desde luego aquí el doctor Ricardo, en esos cursos maravillosos de Revolución Mexicana 1 y 2, no sé si todavía se sigan dando, pero pues en los cuales yo ahí estaba haciendo mis pininos en la historia. Y bueno, pues ya no voy a agregar más acerca de lo del libro, ya que ustedes han escuchado formidables puntos de vista para que ustedes puedan acercarse un poco más al libro. Y pues solo me resta agradecer, ¿no?, tanto a instituciones como a personas. Bueno, yo después de haber trabajado en Churubusco, precisamente en el Museo Nacional de las Intervenciones, hace 15 años llegué a la Fototeca Nacional de Lina, que como ya se ha escuchado, conserva el acervo no solo de Casasola, sino otros 40 o 40 y tantos ya fondos que tiene la Fototeca, más de 45 fondos que tiene la Fototeca Nacional de Lina, y que gracias a la tecnología ahora ustedes lo pueden consultar desde la sala de su casa, vía digital. Todos estos fondos, bueno, todas las fotos que ustedes están viendo, o la mayoría, las pueden consultar en este sitio de la Fototeca Nacional de Lina, que ya se ha digitalizado la mayor parte, y que es una parte de esto, como ya escucharon, es el objeto de estudio de esta investigación, que como todo tiene sus antecedentes. Precisamente hace 40 años, ya casi 40 años, en noviembre llegó el archivo Casasola al exconvento de San Francisco en Pachuca, Hidalgo. Y bueno, ya en los años 80 se comienzan pues estas primeras investigaciones. En los años 90, ¿no?, se continúan, bueno, la investigadora Flora Lara, de la cual ya se habló, Ignacio Gutiérrez Rubalcaba y muchos otros investigadores nacionales que han estado en la Fototeca Nacional, bueno, cuyos nombres ya se han mencionado, pero que en su conjunto hemos estado tratando de ir armando este rompecabezas que se llama la historia de la fotografía en México, en donde hay muchos estilos, muchos autores, muchos archivos, también hay que decirlo, porque bueno, no solo la historia de la fotografía está en la Fototeca Nacional o el archivo Casasola, hay muchos otros archivos públicos, archivos privados, en los cuales en cada uno de estos hay pues muchas sorpresas, y los cuales hay que ir historiando también. Entonces, bueno, aquí con Patricia Macé, que somos colegas, incluso vecinos del mismo cubículo, ahí en la Fototeca, y con lo cual también pues somos privilegiados porque tenemos a la mano no solo todos los archivos digitales, las piezas de forma digital, que bueno, podemos verlo en cualquier momento en la pantalla de nuestra computadora, sino incluso podemos decir, bueno, yo quiero ver este cristal, negativo de nitrocelulosa, quiero verlo, queremos observarlo. Claro, esto lleva todo un proceso, no es como hace ya algunos años que algunos me decían, no, es que uno podía ver ahí cualquier fotografía, casi cualquier hora del día, y cuando uno quisiera. Bueno, ahora ya hay otro tipo de procesos, de procedimientos, ya no es tan fácil, pero bueno, aún así nosotros
nosotros estamos ahí y eso es una gran ventaja, yo diría un privilegio, ¿no? Una ley solo para unos cuantos, privilegio. Y bueno, por lo cual pues se pudo hacer este libro, esta publicación, y de lo cual yo rescataría pues solamente esto, que hay todavía vetas por las cuales transitar para ir pues conformando todo este mosaico que es la historia de la fotografía, bueno, la historia de los Casasola, los cuales también debo agradecer a la familia de Gustavo Casasola, que me abrió las puertas de su casa, y bueno, ir casi ya meterse hasta la cocina ahí en la familia. Bueno, a ellos también agradezco, decía, a las instituciones, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hizo posible esta publicación también, porque de otra manera creo que hubiera corrido con la misma suerte de la investigación de Churubusco. Me dijeron, bueno, hay posibilidad de que se publique este estudio, pero hay que esperar, o que se publique, pero hay que cortarle y hacer algo más acorde a la difusión. Entonces yo dije, bueno, sí, vamos a cortar, vamos a acomodar unas cosas y que salga en tiempo y forma récord. Entonces, bueno, más bien estoy agradecido con la institución, el INA, la Coordinación Nacional de Difusión, con los compañeros de la Fototeca Nacional, no solo Patricia Macés, sino todos los compañeros que elaboran, los compañeros que trabajan en la bóveda, en catalogación, que es todo un equipo, con mis pues, colegas investigadores, con la academia en general, y bueno, también específicamente en este momento quiero agradecer al Centro Regional INA Morelos, aquí al Museo Regional Cuauhnáhuac, Palacio de Cortés, y a todos los que hicieron posible esta presentación. Muchas gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas y comentarios, hacer el aviso de que el libro Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia, está a la venta aquí afuera. Tiene un costo original de 460 pesos, pero el día de hoy tiene un 50% de descuento, por lo tanto está en 230 pesos, ¿no? Para que, bueno, hay que llevárselo. Bueno, ahora sí, abrimos una sesión de preguntas y comentarios. Si alguien quiere opinar algo. Yo creo que quieren leerlo, leer el libro. Nadie. Le quieren salir corriendo. La mayoría de estas fotos del archivo Casasola ya pasaron vecinos. ¿Qué con los derechos de autor de todas estas fotografías? Derechos de autor. Bueno, fíjense que encontramos un documento de la familia Casasola precisamente cuando hace la venta, que es una venta al Instituto Nacional de Antropología, bueno, al Estado mexicano, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí se dice que los herederos de la familia Casasola, comenzando por Gustavo, y de ahí pues otros más, creo que Mario Casasola era el representante legal, por así decirlo. Y ahí dice que las 380 y tantas mil piezas más otras 20,000 se ceden todos los derechos al Estado mexicano. Creo que no especifica durante cuánto tiempo, pero legalmente, bueno, creo que son 99 años o algo así. Pero quien tiene actualmente pues, esos derechos es el Estado mexicano. Entonces, actualmente, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien regula toda esta
toda esta situación, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, dependiendo del uso que se le dé, es como se hace una aportación al Estado mexicano, sea esto lo que signifique. Bueno, se había dicho que igual el petróleo era de toda la nación. No sé si todavía sigue así. Entonces, bueno, esto igual depende, el uso, pero esto de, ¿cómo decían? Derechos de autor. No sé si alguien tenga algún comentario. Pero ahorita es lo del derecho de uso lo que hay que hacer un pago. Y repito, dependiendo del uso, si uno lo quiere para la sala de su casa o estar en su recámara, es una cantidad. Si uno lo requiere para hacer un programa de televisión o para hacer una revista comercial de un tiraje de 10,000 ejemplares, es otra cantidad. Hace rato presentaron una fotografía que decía fotografía artística y otra son fotografías documentales. ¿En qué momento se puede convertir en artístico lo que es documental? Y al revés. Bueno, esto es un gran debate también todavía, porque precisamente hace 100 años, en estas épocas, bueno, antes, en el siglo XIX, de hecho la fotografía nace con esta impronta como de lo artístico, pero al mismo tiempo como de documental. Es una especie como del yin yang, ¿no? O sea, uno contiene lo otro. Alguien más ha dicho de que toda fotografía es documental porque da a conocer algo. Así sea una fotografía que llamamos artístico, digamos alguna fotografía, no sé, de algún, si ustedes quieren, algún autor así célebre, Edward Weston, por ejemplo, que muchos lo consideran, ¿no? Es una fotografía artística. Bueno, aún eso, algunos autores dicen, eso es documental porque da a conocer algo, documenta una época, un autor, quiere dar a conocer algo. Entonces, bueno, estas fronteras, decía, a fines del siglo XIX, los fotógrafos retratistas, que ellos mismos decían, es que nosotros hacemos arte, porque técnicamente eran composiciones impecables, se controlaba la luz, el obturador, el diafragma, controlaban todo. Decían, esto es parte de nuestro arte. Y muchos fotógrafos de gabinete de las calles de lo que hoy es Madero, ¿no? Las calles de Platero, San Francisco, ahí estaban los gabinetes más elegantes, desde Martín Ortiz, Emilio Lange, los hermanos Schlatman, y tenían toda una parafernalia de cómo hacer esta fotografía artística. Cuando comienzan los fotógrafos de prensa, pues ellos primero no están controlando la luz porque son fotos instantáneas, y sin embargo ellos hacen una primera exposición en 1911 y la llaman precisamente así, fotografía artística de los fotógrafos de prensa, bueno, exposición artística. Entonces, bueno, esta pretensión, como vimos también en alguna de estas hojas de los semanarios, la pretensión como de arte, de virtuosismo, del preciosismo de la foto, donde se manejan luces, sombras, se maneja esta composición, algunos decían la proporción áurea, ¿no? Que sabían los fotógrafos también, decían, esto debe ser arte. Pero bueno, yo creo que más actualmente las fronteras como que se borran. Lo que antes fue fotografía documental, pues ahora ya está en los grandes museos, en las galerías. Y bueno, no solo estamos hablando de México, sino de fotógrafos europeos, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no sé lo que podría comentar, no sé si alguien. No, yo creo que has centrado muy bien la cuestión y es muy relativo también cómo están manejando, se maneja el concepto de arte en la fotografía y en general el concepto de arte pues va con el tiempo, va cambiando. Entonces en el siglo XIX el arte era bello,
pronto se volvían cuestiones como de silogismo, ¿no? Y de hecho, que era el oficio, una de las actividades principales a nivel comercial, los fotógrafos buscaban una manera de acreditarse, también de ganar como un prestigio y de tener un lugar como cierto sector dedicado no solamente a algo técnico, sino algo más allá de lo técnico. Ya desde 1870 ya había un asunto legal de discusión de esto no es artístico en México, ¿no? Con un asunto de una colección de cruces y campa, y ellos argumentan por qué merecen que su obra sea reconocida como una colección en particular como trabajo artístico, y no deja de ser algo que es un concepto de época, pero que hay una necesidad pragmática también de manejar esa relación entre fotógrafo y arte. No somos cualquier oficio, somos artistas también. Antes de hacer un comentario, se nos ha aportado un poquito a esta discusión que se está teniendo sobre arte, sobre si documental, si técnica, y eso en los videos de México en la obra de paz. Hay una parte donde Octavio Paz menciona algo así. Dice que Diosa fue enterrada, después la encontraron, ¿verdad? A finales del 18, la encontraron, la dibujaron y la volvieron a enterrar, porque era una ofensa a la estética, etc. La volvieron a enterrar. Viene Hugo y pide que la saquen, porque él había oído y tenía los dibujos. La sacan, la estudian y la vuelven a enterrar. Y después, cuando encuentran el calendario azteca, encuentran algo antiguo y se iba a parar al museo. Octavio Paz dice de diosa a monstruo, de monstruo a obra de arte, ¿verdad? Es decir, la intención del que hace y la percepción del que la ve. Creo que en eso está mucho de la diferencia. Mi comentario es muy breve, nada más de felicitar a la fototeca. Yo tengo experiencias como muchos autores han tenido experiencias, no solamente para ilustrar, sino para conocer y materializar. Yo estuve en el centro Hidalgo trabajando en la Huasteca Hidalguense en los años 82, 83, apenas estaba iniciando. Después me di cuenta, tengo muy bien la imagen en qué condiciones, ¿no? se iniciaron. Después fuimos en los 90 para tomar algunas fotos, hicimos un libro sobre 4 décadas de fotos de Cuernavaca, y luego en el 2010 aprovechamos algunas fotos para el libro de etnografía de las regiones, el atlas de los pueblos indígenas de México. Entonces hemos tenido un apoyo y una riqueza de las imágenes que ustedes conservan, y creo que no soy, como yo, hay muchísimos autores que quisieran hacer eso. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle algunas cuestiones prácticas. Número uno, ustedes saben que el Estado de la Fototeca de Pachuca, ¿qué fondos hay de modelos o relacionados con modelos? Nunca lo he sabido. Tengo esa curiosidad. Y segunda cuestión, ¿quiénes pueden ir y consultar a investigar? Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de jóvenes que están tomando estas imágenes que son de una universidad. Si ellos quisieran hacer investigación sobre fotografía, cualquier ciudadano puede ir, hasta dónde puede acceder. Por favor, háganme eso, creo que es muy importante. Ahí le comentamos. Un comercial. Qué bueno que estas presentaciones se puede aprovechar muy bien para sacar dudas y para orientar, para que se acerquen. Pues justamente el libro invita a hacer muchas investigaciones, prácticamente Daniel dice, hay casasola para el rato y para todos los que se quieran acercar. Gran virtud del libro, antojar a muchos de muchas cosas. Bueno, ya como Daniel lo aclaró, también en los agradecimientos, desde su casa pueden hacer la consulta. Hay una página dentro del SINAFO, Sistema Nacional de
sinafo.gov.mx. Solicita a la página que se haga una inscripción, es muy sencilla. Crean su nombre, sus números, su clave y entran a consultar cualquier ciudadano que quiera acercarse a las fotos. Incluso si no pueden hacerlo, se comunican a la fototeca directamente y piden que los asesoren, que los orienten, les mandan incluso hasta un manualito en línea para que vayan haciendo sus consultas. Es sencillo. Cuernavaca. En Hidalgo, porque estamos en Hidalgo, porque la sede de Fototeca está en Hidalgo, se fue creando poco a poco un incremento, hacer una fondo Hidalgo, incremento, me parece que tiene el título, porque está en Hidalgo, pero no se ha manejado porque no ha llegado una donación que diga, que provenga. Generalmente las donaciones provienen pues de alguien, una sociedad civil o un hombre en particular, una familia que dona, vende, en fin, hacen un contrato. En este caso, pues con Cuernavaca no, pero a la hora que ustedes entran, por ejemplo, en el catálogo en línea, el sistema automatizado de consulta, hay un campo descriptores, se llama descriptores, pueden poner Cuernavaca o Morelos, Estado. También en lugar de toma o lugar de evento, también pueden poner Morelos, Cuernavaca o Estado de Morelos. Hay que jugar un poco con esos campos y sale el material, muchísimo. Seguramente saldrá muchísimo. Cualquier duda, si no le sale o si se desesperan, llamar directamente a Fototeca. Hay una persona que atiende, hay un módulo de consulta también en Ciudad de México. Si no se sienten muy seguros, porque a veces, pues yo estoy más acostumbrado, porque todavía me tocó entrar a la bóveda y ver mis originales, ¿no? Y no entrar a la base digitalizada. Entonces estaba muy acostumbrada a eso y de pronto no encontraba nada en la base porque no sabía buscar. También es cierto que uno va adquiriendo, pero muy rápido, ¿no? Aprende uno muy rápido a hacer las búsquedas en línea, ¿sí? Pero hay el módulo de consulta. También pueden acudir, se hace una cita telefónica como en la fototeca, y se le da una cita a la persona para que vaya a consultar directamente en Fototeca y alguien de Fototeca, porque ahí tenemos a los expertos catalogando, y entonces son buenísimos para las búsquedas de los temas y sacan de dudas de todo, maravillosamente también a nosotros, cuando no encontramos algo y ya ellos busca por tal escritor. En fin, hay muchas vías. Aquí hay un comentario. Yo quiero abundar un poco en ese sentido. Y déjenme decirles un poco la misma experiencia que tuvo Miguel. Yo la he tenido como investigador particular, no solamente sobre temas oficiales, sino sobre temas específicos. Y me atrevería a decir que se trata de uno de los acervos en donde la eficiencia, la amabilidad, la buena disposición, las sonrisas, ¿verdad?, son algo cotidiano. Es increíble. Uno va, claro, es ir a Pachuca, ¿no? O sea, hay que trasladarse allá, no es tampoco tan grave, ¿no? Está relativamente cerca. Yo los conmino a que vayan, ¿no? O sea, sí está muy padre poderlo hacer en tu casa, desde luego, y además es un servicio extraordinariamente bueno, ¿no? Pero ir a ese lugar, de veras, está el museo, que es un museo muy bonito, extraordinario realmente, ¿no? Con el equipo, con formas de cómo trabaja la fotografía, materiales, etcétera, etcétera. Pero están también los investigadores y están los que apoyan el propio acervo. Y déjenme decirles, yo tengo unos 30 años más o menos de estar yendo, ¿no? He hecho muchas de mis investigaciones con apoyo de la propia fototeca, y a veces algunos temas un tanto así problemáticos, ¿no? Como las drogas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Roge, ¿verdad? La señora que ahí ayuda, ¿verdad? En la bóveda saca los materiales y sugiere, presenta, dice, es realmente una
gloria ir a un acervo de este tipo, sobre todo si lo comparamos con otros lugares en donde realmente es una pesadilla, ¿verdad? Porque no hay nadie, porque no está el material, porque cerraron antes, porque se fueron a comer, etcétera, etcétera. Ahí, en Pachuca, déjenme decirles, ojalá y esto sirva de algo, porque realmente es sensacional, es un trato de un humano, de un amable, de un amoroso, ¿verdad? Que uno termina realmente queriendo volver todo el tiempo y hacer trabajos con la fotografía. Y además de todo eso, que ya es de por sí bastante, es un acervo extraordinario, o sea, maravilloso. Hay de todo. Fotografías impresionantes, uno no se imagina ni la cantidad de cosas que se fotografiaron en este país, y bueno, las que no se fotografiaron están a punto de fotografiarse, ¿no? Pero es impresionante realmente, es uno de los acervos, y también en términos, me atrevería a decirlo un poco fanfarronamente, ¿verdad? En términos internacionales, pocas fototecas en el mundo tienen el servicio y la buena disposición que tiene la Fototeca Nacional. Entonces, en ese sentido, sí creo que creo que tanto Pati como Daniel demuestran claramente el tipo de gente, ¿verdad?, que es la que te recibe en la fototeca. Bien. Muchas gracias. Miren, no puedo evitar comentar. No soy presentador, no soy comentarista. Me toca representar a la institución aquí en el INA, que es un orgullo. Yo quiero decir dos cosas muy rapidísimas. De principio quiero decirles a todos ustedes que esta fue una presentación exclusiva, en corto, para todos, más para ustedes. ¿Sí me entienden? Es decir, si estábamos esperando el grupo masivo, no lo hubiéramos disfrutado de esta manera. Lo digo por el autor, lo digo por los comentaristas, ¿no? por Carlos como moderador. Y cuando digo, no estoy ironizando, estoy diciendo que fue en corto y fue exclusiva porque se permite esto que estamos haciendo. Y decirles otras dos cosas más. A mí me da mucho gusto, yo no conocía a Scorza, conocía por nombre aquel dicho de que nadie profeta en su tierra. Yo creo que nunca sea cierta. Es de Pachuca, trabaja en la fototeca que está en Pachuca. Es un investigador que regresó a su tierra, bueno, entonces sí es profeta de su tierra y aporta para la investigación a nivel del tema que estamos tratando hoy. Al maestro Pedro Monforio no tenemos en nuestra herramienta, pero lo conozco por sus textos, a través de amigos comunes como Bernardo, por ejemplo. Hablamos de él sin que esté con muchas cosas. Y viene, o sea, no mal, con anécdotas personales, pero las buenas y las malas las dejamos para otro momento. A Patricia yo la conocí y yo también quiero comentar que esto que dice el maestro Pérez Monfort es de orgullo y es por eso hablo de la exclusividad, por eso hablo de lo personal, ¿no? Que hable y que diga él como usuario, no como investigador de la fototeca, no como personal que ahí trabaja, no como directivo de la fototeca, que lo comente así, es maravilloso escucharlo. Finalmente las administraciones y la burocracia es parte del sistema, ¿no? Pero hay unas burocracias donde le hemos hecho al contrario y el proceso no produce, ¿no? Archivos, como por ejemplo ir a archivos donde no es fácil acceder, no de fotografía, de archivos documentales, o donde hay que hacer citas de 2 años, por ejemplo, ¿no? Hablo también incluso de algunos de aquí de México, más allá de la tecnología actual. Y el otro cosa que quería comentar también, muy rápido, es decirles que con Patricia me tocó, Ricardo, me tocó ser director y crearle el nombre. De crearle el nombre. O sea, estaba de moda el concepto de sistemas en esas fechas, en el 91. Sistemas de creadores, sistemas no sé qué, en lo que era con la culta que estaba también por ahí medio arrancando con el primer director Tobar, que hoy se lo está repitiendo, pero ya como secretario. Realmente es la fototeca de Pachuca la que le da sustento a lo que hoy se llama Sistema Nacional de Fototecas. Y como nos han comentado, en aquel tiempo era un sueño, en el 91 era un sueño. Eleazar López Zamora, que no se puede dejar de hablar de él cuando se habla de la fototeca de Pachuca, porque bueno, él y con Juan Carlos y con otras gentes más por ahí son los generadores, un secretario de Cultura de Actopan,
Cherokee, Cabañas. Arturo Herrera Cabañas, que era muy localista, así como también aquí hay muchos cuernavacenses que Cuernavaca para los cuernavacenses. Cabañas era de esos, de los de actopeño, ¿no? El Ezar no sé si era actopeño o pachuqueño, muy locales. Y entonces ese acervo que llegó por un accidente político, que tampoco se comenta mucho, ¿no? Que andaba por perderse, yéndose a Austin, etcétera, etcétera, generó eso que está diciendo, lo que lo dijo Ricardo Pérez Monfort, así en 5 minutos, agradable, bonito, accesible, maravilloso, mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo mucho porque Patricia estaba como investigadora, era ella, ¿y quién más? Solo yo. Creo que ella solita todavía ahorita ya es Corsa y otros más, Somos ¿no? dos. Yo decía, en esa oportunidad, Doble. el convento, la parte del convento se adapta para recibir ese acervo en la época de Echeverría y no cabe, ¿no? Van llegando cosas, hay un museo ahí que todavía sigue transformando, comparte con otras instalaciones. Ese convento fue fraccionado, uno lo tiene la universidad, otro lo tiene Lina, no sé qué más pedazos hay de ese convento, ¿no? Y cuando ese proyecto que Eleazar y Juan Carlos y otros más de ahí de Pachuca, que lo veían como un sueño, que veían 91 ya estaba la tecnología, pero no como hoy que creemos que esto se dio hace 15 días, ¿no? El andar con el celular y cosas de esas, ¿no? Era un sueño, sin embargo, hubo que adecuar espacios. Y yo decía que era la NASA. Perdón por la comparación, o sea, cuando ya se veía a 200 trabajadores, 200, Ricardo, trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de las 3 de la tarde a las 8 de la noche. De esa capacidad fue el apoyo administrativo. En ese caso, algunas autoridades, algunas hay que reconocer. Visión, capacidad, porque desafortunadamente se le dio atención, se creyó en el proyecto de digitalizar, mecanizar, hacer cibernético un acervo que era el uso de algunos del archivo. Digo, Vera se conocía todo el archivo porque son memorias. El proceso de fotografía no era detallista, pero sí era. Entonces lo que hoy estamos hablando, eso fue en el 91, me tocó esa vivencia en serio, fototecario y eso, tuve la oportunidad de dirigir ese conjunto con Eleazar, que al principio no me creían, ya cuando tuve que dejar el cargo, pues dice, tenían razón. Digo, eso fue mi pago. Ese fue un pago que yo siempre valoro, ¿no? Cuando se presenta un problema laboral, cuando hay muchos trabajadores, siempre va a haber problemas laborales. Cuando hay dos, pues es entre él y yo. Pero cuando había 200, pues hay expectativas, ¿no? Hay expectativas de que ya entré, ya no me salgo. Y para todo hay estilos, ¿no? Entonces yo con esto les quiero comentar que esa exclusividad de comentar hoy así se da solamente de esta manera. Y la exposición que Eric, como encargado de la fototeca aquí, y el equipo de informática, es un orgullo, más que todo mejor trabajar en el instituto, ya que estamos en eso de los halagos mutuos, ¿no? De veras es un orgullo porque lo de la fototeca de Pachuca está allá porque alguien planteó una situación de clima, ¿no? Y de medio ambiente que beneficiaba un poquito de estar ahí. No tiene esas condicionantes Cuernavaca, sino que hubiera estado tal vez en el Palacio de Cortés o en algún convento de Tlayacapan o de Moscú, ¿no? Entonces, las humedades y esas cosas. Entonces, con esto les quiero decir que lo de hoy y la pregunta del compañero de dónde podemos conseguir, y entonces estas dos cosas, hay dos cosas. Señor cronista de Jutepec, Gracias. al menos va a comprar usted el libro. Claro que sí, 230 para todos. El señor Trujillo es cronista de Jutepec. La mesa que le va a dar muchas respuestas más amplias a esa pregunta es la mesa que viene, la del 10 de agosto, que se llama Panorama de la Producción Fotográfica Contemporánea en Morelos, donde son locales. Ya no viene Escorza de Pachuca, no viene Patricia, no viene el maestro Pérez Monfort, que en esos 15 minutos hay que aprovecharlos de otra manera. Pero va a estar Luis Gilberto Chen, que es un fotógrafo local, Reynel Ortiz, que es otro fotógrafo local, y Saraí Ojeda, moderadora, modelizadora Escobedo. De hecho, este
este programa que acompaña la exposición, que no es de Casasola, por cierto, creo, ¿no? Hay varios autores, ¿sí? Todos creemos, como hoy lo aclararon, que todo lo que sea revolución es Casasola. No, yo creo que Casasola en algunos hasta le puso yo creo que hasta las firmó ahí, ¿no? Se las compró a Ramos, se las compró a otros. Él sí tuvo visión de negociar, eso no lo dijeron ustedes, pero yo creo que sí tuvo visión de que no tuvieron otros, ¿no? Menos más románticos. Y bueno, con esto le quiero comentar que igual, ¿no? Viene la revista Alquimia, que si ustedes me corrigen, creo que es la mejor revista de análisis de fotografía histórica, ¿o no? Bueno, ese va a ser el tema para el 7 de octubre, por ejemplo, ¿no? Que viene con su director, sigue siendo Toño Rodríguez. Sí. Viene el director de la revista, que ya va a tener el número 56. ¿Todo esto es posible? Sí, todo esto es posible con capacidad, con visión y efectivamente con recursos financieros. Y para un libro de fotografía, si no se cuida el elemento de edición, el libro se echa a perder. O sea, tiene que ser una edición de lo mejor cuidada, porque una imagen mal editada es una imagen que se pierde el detalle, se pierde muchas cosas. Y finalizo con esto antes de entregar los premios. Decía que no quería ser orador y eso, pero no lo podía evitar. Le vamos a entregar en particular a Barreto lo más pequeño, ¿sí? Pero quiero decirles que es pequeño porque viene ahora el disco. Yo sigo creyendo en lo que veo, yo todavía me quedé en los 70, sinceramente. Yo creo en esto. De verdad, disculpen, yo creo así en lo material. Y cuando me dan el disco, pues yo le doy de vuelta. Sí, no, me quiero decir que no obstante, el Instituto Pablo Mayer, un investigador del Centro Ina Morelos, hace varios años, ya fallecido, se fue meses, no sé si varios años, al Archivo General de la Nación, hizo un registro y sacó todo lo que hay sobre Morelos en el AGN. Es decir, ya no tienen que ir al AGN, tienen que tener este disco. Y en este disco vayan y van a encontrar, sin necesidad de ir ahí a Lecumberri, a donde fue Lecumberri, a esto, con la diferencia de la fotografía que comentaba. Entonces, los que les interesara el disco que hoy vamos a regalar como presente a Carlos Barreto, Elina Ortegana. Si ustedes nos buscan en la oficina de Capacito, alguien que quiera tener ese documento sobre las poblaciones del estado de Morelos en el AGN, no cuesta más que reproducirlo a nosotros. Pues, maestro Pérez Monfort, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por los halagos. Muchas gracias por su presencia. Y porque, como bien dijo Scorza, ¿no? Se le conoce por los textos y por sus clases. Yo lo conozco de oídas, pero me da mucho gusto decirlo aquí públicamente. A Patricia Macé por venirnos, igual a Ricardo y a Scorza venirse desde el DF y estar con nosotros las 2 horas o la hora. Y a Scorza, pues felicitarlo porque Pachuca también genera, más allá de fotos, personajes como él, ¿no? Más allá de relojes centenarios, cosas de esas, ¿no? Y reales del mundo. Más allá de ser campeón. ¿Son subcampeones o campeones? No, campeón. Ah, más de campeones. Sí, es que a mí me dolió mucho ese partido. Entonces, decirle que nos da mucho gusto y decirles que el instituto entrega un reconocimiento a cada uno de ellos, que tal vez para su currículum sean 20,000 de los que tienen, pero para nosotros es un orgullo. Entonces, don Daniel, muchas gracias. algunas medidas. Carlos, yo decía que se ve pequeño, pero es un disco. O sea que no es un libro de regreso y por supuesto el reconocimiento por moderar esta mesa. Decía Carlos, no, yo no me voy a moderar, yo no tengo nada que ver. Si yo fuera moderador, sí sería un problema porque ya no hablan los jóvenes. Patricia, unas miniguías y un texto de Milpalta que está muy cerca de Morelos. Yo creo que es parte de Morelos. Nada más que la...
fotografía política de Guadalajara. Y Alberto Pérez Monfort, en el mismo sentido, un presente Muchísimas gracias. de los organizadores. Muchas gracias. A ustedes, compren el libro, de verdad, sí, cómprenlo. Te voy a decir por qué. Porque la gente de nuestras áreas centrales no tiene edición comercial, creo que mandó nada más 15 ejemplares. Así que si hoy no lo compran, pues lo van a tener que ir a comprar a las tiendas de Lina, que muchas veces están cerradas, no llegó el que cliente, etcétera, etcétera. Entonces hoy sí comprenlo, porque esta es una oportunidad. Muchas gracias, Eric, Jorge, nuestro jefe de informática y todo su equipo, generan estos trabajos en torno a la fotografía. Y Juan, muchas gracias por tu auditoría. Porque me interesa muchísimo. Juan es el director del Museo Nacional, director de este inmueble que es símbolo de la ciudad, más allá del señor Cortés, por supuesto. Buenas tardes y enhorabuena a todos. Y compren el libro porque para eso es buena.